Hola, soy Ale. Yo soy Cristina. Y bienvenido a una serie de catastróficas desdichas con vinculante. Bueno, a ver. Para este episodio han pasado cosas. Nos ha sido complicado grabar este episodio. De hecho, esta es la tercera vez Que intentamos que grabar grabamos. este capítulo. Claro. Y diré, ¿qué ha pasado? Pues todas las cosas que podrían pasar han pasado. Aunque realmente, si lo pensamos, es más bien que la vida ha pasado y nosotros no éramos capaces de ir a su altura. Correcto. Y relacionado un poco con todo esto, creo que el tema viene al pelo. Sí, ¿Vale? total. Vamos a hablar del autoboicoteo y todos los mecanismos que implica. ¿Vale? El autoboicoteo es un concepto como un poco abstracto, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando un poco todos los mecanismos, todos los conceptos que van asociados a ese término, ¿no? ¿Qué es el autoboicoteo, Cristina? Bueno, yo creo que definiría el autoboicoteo con una frase, creo, ¿no? Que la resume muy bien, que es cuando tu mente es tu peor enemigo. Entonces entiendo que es cuando tú tienes una meta, un objetivo, quieres algo, todas las trabas que te pones tú solo, consciente o inconscientemente, para que eso no llegue. Por ejemplo, lo que ha pasado en el podcast estas semanas ha sido un claro ejemplo. Un autoboicoteo hubiera sido que si en la primera grabación de este episodio que salió mal, me hubiera autoboicoteado, hubiera hecho caso a los pensamientos tipo que he tenido, además, creo que ambos lo hemos tenido, de esto en verdad, ¿para qué? Si en verdad lo está viendo poca gente, o incluso, bueno, en verdad el podcast tampoco me hacía tanta ilusión. Y son como una serie de mecanismos a nivel cognitivo que surgen que te impiden alcanzar la meta o lo que sea que estás intentando conseguir. Fíjate que cuando has empezado a decir un poco este tema del me hubiese autojustificado con no me interesa el podcast. En verdad, ¿qué podcast? ¿Podcast para qué? En verdad fue una tontería. O estos pensamientos que surgen, aquí hay como varios mecanismos. Por un lado, están estos pensamientos intrusivos que surgen, que ahora definiremos qué son, y también como una pequeña disonancia cognitiva. Que ¿no? también definiremos. Que también definiremos qué es. Vale. Vamos a ir primero con los pensamientos intrusivos. Vale. Los pensamientos intrusivos son una especie de pensamientos que suelen ser desagradables, que surgen porque surgen. Es decir, siempre suelen tener una base, pero hay muchas veces que surgen sin que haya ningún antecedente. Por ejemplo, el típico pensamiento de yo voy en el coche y si abro la puerta y me tiro del coche. ¿Y si me tiro por este puente? ¿Y si quiero volar a la derecha Claro, y acabo con todo? ¿No? Es un poco desde ahí, ¿no? Sí, yo creo que una de las características de los pensamientos intrusivos, sobre todo, que es más llamativo, es el hecho de que todos tenemos no uno ni 5, sino miles de pensamientos al día. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene como una especie de filtro en la que los vas descartando, entonces ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, cuando los ejemplos que hemos puesto es algo que cruza un microsegundo por tu cabeza y sola se despacha. Cuando nosotros hablamos de pensamientos intrusivos en el autoboicoteo, hablamos cuando no somos capaces o ese filtro no funciona o por la razón que sea, empezamos a focalizar en esos pensamientos y de repente nos paramos a pensar y empezamos a hacerles caso. Claro. No, porque al final los pensamientos no son verdades, no son solo más que pensamientos, pero si yo los trato como verdades absolutas o yo los trato como señales o alarmas de algo, le voy a dar una connotación y le voy a dar una importancia que en otras circunstancias a lo mejor hubiera simplemente durado un segundo. En este caso son pensamientos recurrentes que además empiezan un poco como en círculo, ¿sabes? Claro, que es lo que yo pienso, ¿no? Que hay como procesos ansiosos, sobre todo cuando aparece la ansiedad, es cuando estos pensamientos intrusivos tienen como más peso, porque entramos en ese bucle de yo tengo este pensamiento intrusivo, de repente me entra más ansiedad, la siento fisiológicamente, esto hace que la ansiedad me suba, que el pensamiento intrusivo tenga como más peso y esto se puede así mantener. Sí, yo creo que también es una base de miedo. El miedo y la inseguridad. Absolutamente. Tú quieres conseguir algo, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del podcast, ¿no? Sí. Tú quieres pues que el podcast vaya bien y que cada vez lo oiga más gente. Y las cosas empiezan a salir mal y el pensamiento intrusivo es ante el miedo al miedo al fracaso, miedo a que no salga, miedo a no dar la talla, miedo a ciertas cosas. Surgen estos pensamientos que es una manera de protección. Lo que pasa es que lo que en principio parece que te está protegiendo, realmente te está desprotegiendo porque lo que está haciendo es que no confrontes. Y está como agrandando el miedo. Entonces ahora mismo, por ejemplo, hablamos del podcast, pero la siguiente vez mi cerebro si yo hago caso a estos pensamientos y a este autoboicoteo y termino con el podcast y no sigo,
aquí hay un aprendizaje, y el aprendizaje es, bueno, la próxima vez que algo sea difícil o algo se me complique o a la mínima de fallo o se den ciertas características, el mecanismo que va a surgir en mi mente va a ser el mismo, el boom. Que es lo que suele pasar, ¿no? Cuando tienes cuando tú te auto boicoteas, no suele ser una cosa concreta, sino que vienen personas que tienen ese modus operandi constante. Fíjate que has mencionado una cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Dentro del autoboicoteo, como hemos dicho, hay como diferentes mecanismos, ¿no? Sí. Este miedo a no dar la talla es uno de estos mecanismos, ¿no? Que es como el llamado síndrome del impostor, ¿no? Pero antes de meternos ahí, yo creo que es interesante que definamos algunos conceptos. Vale. Dentro del autoboicoteo tenemos conceptos como la indefensión aprendida, la autoexigencia, el perfeccionismo, y todos están un poco relacionados con lo mismo, ¿verdad? Con este sentimiento de miedo a no dar la talla, miedo a no ser suficiente, miedo a no poder demostrar el rol que yo quiero tener, ¿no? O que yo debo tener. Que esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Pero yo creo que es importante que vayamos como desgranando concepto por concepto, ¿no? Vale. Vamos a hablar primero de un concepto que yo creo que es súper importante, que es la indefensión aprendida. Que es, bueno, que es un concepto que está muy asociado a este término, como es el autoboicoteo. ¿Qué es la indefensión aprendida? Bueno, yo cuando intento explicar la indefensión aprendida siempre uso un cuento de Jorge Bucay. Lo que pasa es que, bueno, igual que en el primer capítulo, la película de Room, yo le puse características que no era y yo como que lo exageré todo un poco porque, bueno, creo que hay un poco de cuento cuando aquí me pasa un poco parecido. Vale. Y es como, yo siempre cuento un poco en plan que, bueno, que cuando antes los circos pues se podían tener animales, ¿no? A las crías. Se le ponía a las crías de elefante, se les ponían una serie de no me sale para cadenas al cuello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como crías que eran, es algo desagradable, es algo muy aversivo, pues intentaban huir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tú imagínate ese elefante. Ese elefante intenta escaparse y no puede. Y pasa al día siguiente, intenta volver a hacerlo y no puede. Al siguiente intenta otro método que a lo mejor no es mover el cuello, sino con una pata y tampoco. A la semana vuelve a intentarlo de otra manera y nada. ¿Qué pasa? Ese elefante van pasando los días y cada vez tanto las fuerzas que le dedica como la intencionalidad de escaparse cada vez como que va menguando, ¿vale? Hasta que llega un punto que el elefante prácticamente como que asume que bueno, que ya está, que las cadenas pues son las cadenas y que no puede hacerlo. ¿Qué pasa? Lo que no tiene en cuenta el elefante es que va creciendo y conforme va creciendo va teniendo, o sea, empieza a pesar toneladas, tiene una fuerza brutal. Las cadenas prácticamente suelen ser las mismas pero adaptadas a su tamaño, pero obviamente cambia. A nivel de poder, la jerarquía cambia. El elefante, con un movimiento de cuello, con que hiciera fuerza, podría romper y desatar. ¿Qué pasa? Que como ese elefante lo intentó tantas veces, no solo un día, sino durante muchísimo tiempo, diferentes maneras, diferentes técnicas, una y otra vez, hasta el cansancio, hasta sangrar, hasta tener heridas, llega un momento en que no es que no quiera, sino que ni siquiera se lo plantea como una opción porque la acción no es posible. Porque ya el aprendizaje... Claro, hay un aprendizaje de da igual lo que haga, da igual lo que diga, que va a seguir siendo porque no depende de mí. Entonces, eso es, creo que es como la indefensión aprendida, que nosotros no lo encontramos en el autoboicoteo, no lo encontramos en muchísimos otros ámbitos. De hecho, en la toma de decisiones, en temas de relaciones laborales, de pareja, bueno, cualquier tipo de violencia de cualquier tipo, una de las características que suelen tener las víctimas, por ejemplo, suele ser esta indefensión aprendida. Claro, de hecho, en el gaslighting. Yo la indefensión aprendida la veo mucho en pacientes míos, adolescentes, niños que vienen a terapia, que han tenido un aprendizaje un poco de enfrentarse a ciertos exámenes con ciertas características específicas, ¿no? Exámenes que son muy largos o exámenes que tienen más de 15 preguntas, que ya han aprendido que por las características que tienen ellos, que suele ser TDAH, no van a acabar el examen o no les va a dar tiempo o de repente se les va a ir la atención. Ellos ya tienen el aprendizaje de que ante un examen de esas características, yo sé que no voy a acabarlo. Entonces lo que suele suceder en estos momentos es que cuando empiezan el examen empiezan como perdiendo 0-1. Entonces como se bloquean porque saben, ya surgen estos pensamientos intrusivos de los que hemos hablado antes, de
no me va a dar tiempo a acabarlo, es que se me va a ir la atención, es que son muchas preguntas, es que tal. Y entonces ahí es cuando surge este bloqueo y dicen, vale, y esto es una gran característica y una gran representación de lo que sería también la indefensión aprendida. Yo creo que otro ejemplo también que se me está ocurriendo ahora, mientras te escuchaba, sí. Por ejemplo, estas personas que vienen diciendo que no se comunican o que les cuesta mucho hablar de sus cosas. Y cuando tú intentas preguntarle, bueno, y eso no sé, siempre he sido así, no, tal. Y cuando empiezas a rascar un poco y empiezas a ver su vivencia, te das cuenta que a lo mejor han sido personas que cuando han intentado hablar de su opinión, hablar de cómo se sentían, el contexto no les ha dado pie a ello. Entonces, claro, cuando yo voy a ti intento hablar, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos amigos y tú me haces daño. Sí. Porque a lo mejor cuando te enfadas o cuando te agobias, pues me hablas mal. Y yo voy a ti y te digo, oye, Ale, oye, esto me ha hecho daño, tal cual, no vuelvas a repetirlo. Y tú me dices, bueno, no sé qué estás hablando. O a lo mejor me dices, sí. Lo haré. Y vuelve a pasar. Y otra. Y llega un momento en el que yo ni siquiera me planteo la opción de comunicártelo. Porque claro, ¿para porque qué? He aprendido. ¿No? Claro, al final aprendo de que mi voz, mi palabra y mis límites tampoco sirven mucho. Porque bueno, esa es una de las cosas de los límites, ¿no? Que tendemos a pensar que cuando nosotros ponemos límites a las otras personas es para que esas personas cambien, pero realmente para que un límite funcione, el límite lo estás poniendo para tú cambiar. O sea, tú estás avisando a la otra persona, mira, si esto sigue pasando o esto tal, soy yo la que va a cambiar y se va a ir, me voy a proteger o X cosa. Lo que pasa es que, bueno, tendemos a creer que es al otro. Entonces, claro, uno se queda como esperando en plan. Claro. Y relacionado con esto de la indefensión aprendida, tenemos también como la otra parte, ¿no? Como el perfeccionista, la autoexigencia, que no solo no se da por vencido o no se rinde, sino que para él nunca es suficiente nada. Como nunca es lo suficientemente bueno, tengo que ser mejor, tengo que prácticamente matarme para hacerlo bien. Y esto también es un autoboicoteo, porque esto, lejos de ayudarte, también te hace daño. Yo creo que además es una carga de sufrimiento bastante llamativa, porque son personas que además te vienen diciendo, es que no puedo disfrutar de nada. Claro. Es que estoy pasándolo bien con mis amigos y estoy pensando que podría ser mejor, que yo podría haber dicho X palabra, que la cosa podría haber salido mejor, que a lo mejor la comida podría haber estado más rica, que a lo mejor el sitio, si hubiéramos elegido otro sitio, o incluso a nivel emocional, es que yo si fuera más feliz, es que si lo expresara de otra manera, entonces una constante búsqueda a algo que obviamente es imposible, pero que no solo conlleva una soledad muy grande, sino que también conlleva una carga de sufrimiento porque es algo inalcanzable. Y de nuevo, esto igual que la indefensión, también es aprendido. Es decir, aquí también hay un aprendizaje de exigencia, de tú nunca eres suficiente o tienes que esforzarte más porque tú tienes la capacidad, que eso es una losa muy grande. Es decir, el tener que demostrar un rol, algunas veces es una losa muy grande. Y esto tiene mucho que ver con el síndrome del impostor. Porque el síndrome del impostor no es nada más que el momento en el que tú sientes que estás en un sitio que no te mereces. O que en cuanto se den cuenta de las capacidades reales en las que estás, se van a dar cuenta de que eres un fraude. Claro, sí, es como esta sensación constantemente de, bueno, todas las cosas buenas que hago, porque el síndrome del impostor sobre todo suele acarrearse a nivel de trabajo, en el ámbito laboral. Sí, absolutamente. Realmente, ¿no? Entonces, como vale, todas las cosas buenas, todas las cosas que hago bien, que aporto, que me felicitan, todo, por supuesto, es una causa externa, es suerte, es que tengo un buen día, es que me quieren mucho, o simplemente es que no tiene a nadie mejor para el puesto. Pero todas las cosas mínimamente que no salen perfectas, ahí yo creo que el síndrome del impostor está muy asociado con el perfeccionismo y la autoexigencia. Sí, y además, sobre todo, se da en mujeres. Que era lo que... Cuando estuvimos hablando de este episodio, cuando estuvimos buscando información... sí, es verdad que me lo comentaste, que lo habías visto. Se da en mujeres y entiendo que esto es por toda esta historia un poco de machismo en el que a la mujer no se le ha dejado como avanzar en este sentido. Cuando una mujer triunfaba, casi siempre se le achacaba como la suerte, el azar, algún trato de favoritismo. Entonces, el éxito dentro de este colectivo estaba como visto como vale. Pero esto no es por tus capacidades. Esto es simplemente
porque has tenido suerte o has tenido tal. Entonces entiendo que bueno, si eso y el discurso de también, porque a eso, del discurso de minimizar las cosas buenas, ¿no? Las aportaciones buenas, también iba él. Mi aportación hubiera sido mejor. Claro. Era como esa mezcla. Sí, yo creo que una de las cosas como más duras de este síndrome del impostor es el hecho de que no te permite disfrutar de tu propio crecimiento personal a nivel laboral. Sí, claro, porque siempre lo ves como... Claro, es que siempre ten en cuenta que, claro, es como... Y ahí hay muchos pensamientos intrusivos constantes de si me felicitan o si yo estoy haciendo bien mi trabajo. Hay como hay una vocecilla allí como muy detrás, pero siempre susurrándote todo el rato. El hecho de, sí, disfruta ahora, porque todo se te va a acabar. Porque en cualquier momento... En cuanto se den cuenta de que es todo por pura suerte o que no mereces estar ahí, se te va a acabar el chollo. Entonces, claro, es un miedo, otra vez un miedo, ¿no? Constante, que no te permite poder disfrutar. Vamos a explorar un poco el sentimiento de fraude, porque yo, de hecho, creo que he tenido una experiencia así hace relativamente poco, pero con el tema de síndrome del impostor y con el tema de las mujeres, creo que hace poco vi una película que habla muy bien de eso. ¿Cuál? Que se llama Una cuestión de género. Ah, sí. Y esa película habla precisamente de lo complicado que lo tuvieron las mujeres, bueno, o en este caso Felicity Jones, que es la actriz que recrea a Ginsburg, creo que se llamaba, a la profesora Ginsburg, que habla de cambiar una ley, ¿no? Tampoco voy a hacer mucho spoiler, es un poco sinopsis, pero habla precisamente de cómo se minusvaloraba un poco el trabajo y el tesón y como las oportunidades a estas mujeres. Y yo creo que es una película que retrata muy bien cómo se sentían las mujeres en esa época. Porque de hecho, una de las primeras escenas está el decano de la universidad y la frase que les dice es, bueno, levantaos, presentaos y contadme por qué, qué méritos habéis hecho para estar aquí y que no esté un hombre. Que es súper sintomático. Sí. Y creo que... Sí, veo una imagen en el diccionario si te me le importa, salía esa cena, ¿no? Sí, absolutamente. Pero como el síntoma de fraude, es decir, el concepto de sentirse fraude, el sentimiento de fraude, yo creo que es importante porque que lo comentamos aquí cuando hablamos de este autoboicoteo, porque el sentimiento de fraude te puede llevar a dos cosas. Uno, a ser perfeccionista y otro, a tener esta indefensión aprendida. Es decir, si yo tengo que demostrar un rol, porque a mí me asocian un rol, vamos a poner, yo qué sé, un amigo mío, por ejemplo. Un amigo mío, que soy yo. llega a una reunión y presenta a ese amigo con su libro. ¿Vale? La tesitura que se ve ahí, ese amigo, es de que tiene que demostrar que es lo suficientemente bueno como para haber escrito ese libro. El problema que tiene esto es que tú ahí puedes actuar de dos maneras. De repente intentas perfeccionar ese rol, como vale, voy a demostrar que soy buenísimo, voy a intentar ser súper elocuente, voy a intentar como acaparar la conversación, lo que puede generar rechazo. Sí. Y por otro lado, si te surgen estos pensamientos intrusivos de no voy a ser lo suficientemente inteligente, no voy a demostrarles que he escrito este libro o que soy lo suficientemente bueno, lo que puede pasar es que te dejas llevar, no te abres, incluso te cierras, ¿no? Entonces yo creo que el sentimiento de fraude es muy importante que lo reconozcamos y que cuando somos conscientes de que tenemos ese sentimiento, veamos y digamos, vale, yo no tengo que demostrar ningún rol, yo no tengo que no eres un rol. Es decir, que a ti te asignen una característica en un momento o que haya algo que te refuerce en ese momento, no tiene por qué hacerte sentir. Me creo que tú no tienes que ir demostrando nada a nadie. Claro. ¿No? Sí, pero que entiendo que si de repente tú entras en una reunión y te presentan con que has ganado una beca deportiva. Sí, claro, te entiendo lo que quieres decir. Lo más normal es que tú intentes reproducir ese rol, como diciendo, oye, que esta beca no me la han dado por azar, no soy un impostor. No quiero que penséis que soy un fraude. Sí, porque es lo curioso, ¿no? Porque al final es como, yo asumo 100% que soy un impostor, pero hago todo lo que sea necesario para decir que no lo soy. Claro. Entonces, como... Porque es un mecanismo de protección. Es decir, tú te tienes que proteger ahí. Es decir,
yo sé, es decir, yo pienso que soy un impostor, pero no quiero que le piensen los demás. Solo yo. Esto solamente queda conmigo, de puertas para adentro. Pero porque me reforzarían esa idea. Claro, pero fíjate, justamente todo lo contrario. Aunque nosotros hablemos de que es un mecanismo de protección, es un mecanismo... O sea, una cosa que creo que hay que tener siempre claro es el hecho de que, aunque esto parezca que lo hagamos para protegernos, realmente todos los mecanismos que tenemos, aunque superficialmente lo parezca, no siempre lo es. Por ejemplo, si yo estoy intentando ganarme este rol, ¿no? Y estoy intentando que tú me valores y que pienses, se merecía ese puesto de trabajo, se merecía lo que fuera, yo voy a intentar ser lo máximo complaciente posible. Y eso, obviamente, eso hace que a lo mejor yo tolere ciertas cosas que a lo mejor de otra manera no. Y no solo eso, sino que el hecho de que tú has dicho antes, ¿no? El tema de, claro, te protege tu propio cerebro, pero realmente no te estás protegiendo, porque la protección sería identificar esa indefensión aprendida, hacer un trabajo ahí de autoestima y tal, y que no interfiriera o conseguir que no interfiriera de esa manera en tu comportamiento y pudiera ser tú mismo. Eso es la protección. Claro, porque el autoboicoteo, además de en el término laboral, también se ve en las relaciones, ¿no, Cristina? Es decir, hay como mucho autoboicoteo en Claro, relaciones. yo creo que uno de los miedos que hay muchas veces es el miedo al no ser suficiente o el miedo al rechazo o al abandono. Y esos tres tienen unas características bases que son el miedo a no dar la talla, el miedo a que la otra persona desaparezca porque no le guste, porque no sea suficiente, y eso hace que muchas veces se generan una serie de roles que no son equitativos, porque hay una complacencia constante, hay un miedo, entonces no se dicen que no se ponen límites, no se expresa realmente cuando hay un enfado, cuando hay un malestar, por miedo a, y si lo digo y la otra persona se da cuenta de que no soy suficientemente buena porque le estoy dando dolores de cabeza tal. ¿Y crees que puede haber también un autoboicoteo en el sentido de, por ejemplo, yo no estoy preparado para una relación estable y entonces inconscientemente reproduzco mecanismos de autoboicoteo? Sí, es más, una de las cosas que yo me he encontrado mucho en terapia es ciertas personas con perfiles de quiero comprometerme, pero no sé por qué, con un patrón de que siempre eligen a personas que no se pueden comprometer, porque uno, no quieren, dos, no están preparados, tres, están comprometidos con otras personas. Y entonces, claro, muchas veces cuando hablan de este discurso de es que no sé cómo acabo siempre igual, es que yo lo único que quiero es algo bueno, es que yo quiero algo sano, quiero un compromiso a largo plazo, pues yo les devuelvo el hecho de, porque claro, si es una vez puntual, bueno, o dos veces, pues puedes decir tú, uy, ha sido mala suerte, porque bueno, al final tú conectas con alguien y si tú no sabes que esa persona no está preparada o que tiene una pareja, a veces pasa. Claro. Pero cuando ya hablamos de que hay un patrón totalmente a lo largo del tiempo, yo a veces que le cuestiono el plan de, oye, ¿y si eres tú la que no está, o el que no está preparado para un compromiso? Y siempre es en plan, no. No. A mí no me vas a decir eso. Digo, a mí no me vas a decir eso, pero claro, yo luego como que le devuelvo un poco y le digo, a ver, es que, ¿qué hay ahí abajo? Porque el hecho de que tú tengas eso, ese patrón, y que siempre te comprometas con personas que no se van a comprometer de vuelta, eso es un autoboicoteo. Claro. Es decir, y siempre cuando sabemos trabajar, lo que hay es un miedo a no ser suficiente, un miedo al daño. Entonces, claro, es que la mente es increíble, porque obviamente no es lo que se haga consciente, pero lo que suele haber debajo es un discurso de vale, a mí me da muchísimo miedo no ser suficiente, me da miedo una relación sana, me da miedo una relación estable a lo largo del tiempo, y que en esa, que es lo que yo ansío y tanto deseo, no ser suficiente para otra persona, que la otra persona se canse y tal. Entonces, ¿qué pasa? O yo cansarme, entonces, ¿qué hago? Me meto en relaciones que no van a ningún lado, que yo ya sé que no van a ningún lado, y entonces, aunque yo me esfuerzo mucho para que sí, hay una parte mía, que es el autoboicoteo que está tranquila porque ya sabe lo que hay. Claro. Es más, tú cuando hablas a esta persona dices, no, sí, yo ya sé lo que hay. Hay que ver cómo puedo angustiarme tanto si yo me he metido en este follón, hay que ver si yo en verdad esto lo he pasado un montón de veces, porque es la zona de confort. Y fíjate, eso es un mecanismo de protección, entre comillas, claro, y realmente no es nada protector. Claro, que es lo que decíamos antes, que parecen mecanismos de defensa o de protección, pero que lo último que hacen... Totalmente, porque al final ya te digo, son personas que obviamente no son conscientes de ello. Y sí que es verdad que eso marca una diferencia, por eso hemos hablado en episodios anteriores de la importancia de aprender a identificar, sobre todo, ¿no? Ser consciente. El hecho de que cuando tú empiezas a ser consciente de que quien no está preparado para el compromiso no es solo el resto, a la gente con la que tú estás, sino tú mismo, a eso ya te permite
ser libre de elegir dónde y por qué te metes en ciertas cosas. Entonces, si yo de repente me veo envuelta otra vez en una situación así, yo ya puedo decir, un momento, ya me está pasando. Y también da el espacio a poder trabajar con ese miedo al compromiso. Claro, y cuando tú eres consciente de este autoboicoteo, a mí me da también la sensación de que surgen como pensamientos contradictorios, ¿no? Es decir, como que puedes entrar en disonancias cognitivas. Y aquí, ahora explicaremos lo que es la disonancia cognitiva, ¿no? Pero, bueno, básicamente... Bueno, yo creo que la define muy bien. Sí, es cuando entran en conflicto pensamientos e intentas encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Hay una fábula que habla muy bien de este concepto, y es la fábula de Esopo, que era un filósofo griego, que hablaba de la zorra y la uva, ¿no? Y era una zorra que iba andando por el campo y se encontraba en un árbol un racimo de uvas. Entonces la zorra no llegaba al racimo de uvas y, como el pensamiento contradictorio era yo quiero el racimo de uvas, pero no llego, entonces decidió, y la frase de Esopo, de hecho las fábulas son 2 versos, que es: la zorra no llegó al racimo de uvas y se dio cuenta de que no quería el racimo de uvas. Es decir, de nuevo es un pensamiento que utilizamos para protegernos, pero que nos desprotege. Claro, que al final no es. Y entiendo que cuando en relaciones y en tal tú te autoboicoteas, entiendo que también hay un sentimiento de sí, bueno, pero es que en verdad era lo que mejor me venía. Yo creo que también es, bueno, no solamente hay este tipo de pensamiento, ¿no? En plan, bueno, yo me he metido porque, claro. porque he querido. Y bueno, en verdad esto es con lo que yo estoy bien, con lo que estoy cómoda, sino que también es una postura muy vulnerable. El autoboicoteo, creo que, sobre todo en ámbitos a nivel de relaciones, lo que más te hace es hacerte vulnerable a cualquier daño, porque es que con tal de no ver y de no afrontar, fíjate las situaciones en las que te expone de daño emocional. Claro. ¿Sabes? Y aparte de esto, hay como, ya hemos hablado, ¿no? del síndrome del impostor, de cuáles son estos mecanismos, ¿no? De perfeccionismo, de autoexigencia, de indefensión aprendida. Pero no hemos hablado de los perfiles que pueden desarrollar un poco estos, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles crees tú que podríamos encontrarlos a la hora de integrar estos conceptos? Porque hemos hablado de eso del perfeccionismo y tal, pero ¿crees que solo los perfeccionistas son capaces de integrar y de reproducir estos roles? Bueno, yo creo que todas las personas en general pasamos por fases en las que tenemos indefensión aprendida, o tenemos el síndrome del impostor, o nos autoboicoteamos. Creo que forma parte de las vivencias como ser humano. No sabría decirte perfiles concretos porque creo que englobar a la humanidad en perfiles es algo como muy... Es demasiado matemático y racional para algo tan emocional y complejo y que es tan extenso. Pero sí que es verdad como que hay cierta, yo diría como conducta, ¿no? Más que perfiles, como conductas que son de evitación, de una evitación directa y de evitación más indirecta. Con indirecta lo que me refiero es que la persona no es consciente que está evitando, ¿vale? Por ejemplo, bueno, las conductas de evitaciones directas son, por ejemplo, vale, pues... algo me da miedo, un nuevo trabajo, por ejemplo, me quieren ascender o me quieren ofrecer un trabajo, me acojono porque no voy a dar la talla, el síndrome del impostor ahí, y lo rechazo, eso es una evitación, ¿vale? Pero hay otro tipo a lo mejor de conductas que son como más indirectas, ¿no? Puede ser. Sí. Que es, por ejemplo, el congelamiento. Que eso pasa en las tomas de decisiones. Es decir, que no es más que un autoboicoteo porque es una carga de sufrimiento muy grande. Yo sé que tengo que tomar una decisión. Para un lado o para otro. Pero sé que en ambas gano y en ambas pierdo, pero me mantengo en el medio. En la ambigüedad. En la ambigüedad. Y mientras estoy en la ambigüedad, sufro muchísimo a un autoboicoteo constante y no tomo la decisión porque no quiero hacerlo. Por ejemplo, a la hora de dejar un trabajo. Por ejemplo, a la hora de dejar una relación. Sé que tengo que dejarla, pero me autoboicoteo porque eso me da miedo por las cosas que conllevan, o quiero quedarme y me autoboicoteo, en fin. Y entonces como que se genera lo que se llama como el congelamiento, que te puedes pasar ahí semanas, meses o años incluso
En este sentimiento de... En ese sentimiento de, bueno, no sé dónde estoy. y digo que es algo indirecto porque la persona no es consciente de que está en la ambigüedad. Es como, sí, dejaré este trabajo. Claro. Sí, dejaré esta pareja. Y a lo mejor han pasado meses y sigue ahí. Claro, en ambas cosas. Y a lo mejor cada vez que pasa algo feo del trabajo, por ejemplo, que tiene que echar horas extras que no le pagan, y ya es algo de manera recurrente, dice, sí, es que esto es para dejar este trabajo, y lo voy a dejar. Pero sigue ahí. Y esto entiendo que genera muchísimo sufrimiento. Claro, es que hay veces que lo que yo trabajo... Cuando eres consciente, digo. Claro, una de las cosas que yo trabajo en sesión muchas veces es estamos evitando cerrar algo, un vínculo, ¿no? A nivel laboral, sí. Porque nos da miedo el sufrimiento y sin embargo lo que nos está haciendo sufrir es el no tomar una decisión. Claro. Entonces nos autoboicoteamos porque al final estamos metidos en una situación que solo hacemos sufrir, angustiarnos, estar fatal y encima machacarnos constantemente con que no tomamos la decisión, con que nos quedamos, con que tú. Y aparte de esto hay como una intención más directa, es decir, como un mecanismo mucho más directo de evitación. La procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Total. Venga. Que, vale, la procrastinación sería algo así como el evitar conscientemente el... Empiezo el gimnasio el lunes. Y digo, bueno, no, ya lo empezaré el miércoles. O ya estamos a mitad de semana. Ya lo empiezo. O ya estamos a finales de año, como yo, ¿no? Que llevo poniéndolo desde enero. Para 3 días que quedan. Para 3 meses ya, ¿para qué? Sí, creo que también ese es otro tipo de... Claro, es un mecanismo de evitación mucho más directo, ¿no? Que entiendo que también implica un sufrimiento porque es algo consciente que estás haciendo. Es decir, yo sé que estoy evitando esto, sé que lo estoy postergando. Claro, pero muchas personas no asocian eso a evitación. Vale. Como que, no, yo no lo estoy evitando, lo que pasa es que ahora no me viene bien. Vale. Y es como, no, lo estás evitando. Pero entonces así es como que se protegen. Claro, es como, no, yo no lo evito, ¿eh? Sé que está aquí el problema y sé que lo tengo que hacer, sí, y no dudo, pero mañana, que hoy me viene mal. Y, vale, ¿y tú qué te has encontrado eso en terapia? ¿Hay un punto de que ellos son conscientes de lo que están haciendo? Es decir, sé que estoy procrastinando, sé que estoy diciendo que es mañana porque quiero protegerme. ¿Hay una conciencia a ese nivel? Claro, yo creo que depende, ¿no? Hay personas que llegan con esa conciencia, en plan, por favor, porque además eso genera un grado de malestar muy grande. Es verdad que la procrastinación muchas veces está asociada también a sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, o sea que hay veces que hago situaciones vitales súper dañinas, que no solamente es eso como tal. Entonces hay personas que ya lo han identificado y vienen en plan, por favor, necesito ayuda porque es que no soy capaz de afrontar ciertas cosas, porque a lo mejor los mecanismos que conocen, las herramientas que conocen no son las adecuadas para ellos, ¿no? Hay otras personas que vienen por dos temas y de repente surge, y otras que a lo mejor tienen un mínimo grado de conciencia y entonces cuando te pones atrás. O sea, esto es como cuando antes me hablé de los perfiles, ¿no? Sí. Es imposible cuadrar mecanismos emocionales y psicológicos en sota, caballo y rey, porque claro, es que la variabilidad como seres humanos es brutal, de experiencia, de emociones, de todo, entonces no se puede. Entonces, claro, creo que depende. Vale. Sí, creo que durante la terapia siempre hay el momento de bombillita, ¿te acuerdas? La bombillita, que sí es que cuando uno empieza a ser consciente. Y una vez más, hay veces que somos conscientes y no somos capaces o no podemos ahora mismo tomar decisiones, pero al menos, bueno, somos conscientes. Y eso nos hace, o lo que yo intento es, vale, vamos a intentar protegernos, pero de una manera buena o sana. Buena, no sana. Entonces, vale, hasta ahora todas las herramientas que hacíamos nos desprotegían, porque si no, no tendríamos esta carga de sufrimiento. Vamos a intentar generar otras para que cuando nosotros identifiquemos esto, vale, el síndrome del impostor, vale, estoy procrastinando, vale, estoy en una ambigüedad, no puedo tomar decisiones, o estoy siendo súper exigente, o estoy machacándome mucho, voy a intentar cuidarme mientras me sienta así y luego sigo, porque a lo mejor es el primer paso que se puede dar. O sea, no todo el mundo viene con la misma predisposición ni las mismas bases para poder hacer una cosa u otra. Sí, sí. Claro, yo creo que para ir terminando ya con demasiados conceptos, ¿no? Sí. Que hemos hecho, que hemos explorado aquí, creo que una de las reflexiones que son importantes a hacer en este capítulo es el tomar conciencia de estos mecanismos, ¿no? Claro. De cuando nos estamos rindiendo porque no lo hemos intentado, porque como el elefante hemos dejado de intentar soltarnos de la cadena, o como somos la zorra que se justifica el no me apetece la uva, cuando en realidad estoy intentando protegerme, ¿no? O el ser perfeccionista
a niveles tóxicos y que también pueden autoboicotearnos, ¿no? Yo creo que también una de las cosas que habría que dejar claro es el hecho de que a ti te pasen todos estos mecanismos o hagas todo este tipo de cosas. No es a lo que tú hagas aposta, obviamente, no es a lo que tú te hagas daño, es decir, porque hay veces que cuando a lo mejor tú le explicas la indefensión aprendida, lo que ocurre es una hiperresponsabilidad y la persona como que se culpa, claro. Y aquí lo importante al identificarlo no es culpabilizarte, sino para que puedas entender por qué actúas así y así también ver qué contexto te hace tener esta indefensión. Porque a lo mejor, gracias a poder identificar, también hace no solo que te identifiques a ti, sino identifiques los mecanismos que tienes alrededor tuya y eso sí te puede proteger mucho más que otra cosa. Claro, porque hay factores contextuales que también pueden ayudar. Entonces, si por ejemplo tú te ves así en el trabajo, pues observa qué está pasando, qué es lo que hace que desencadene estas cosas, intenta ver si hay algo que puedes hacer, intenta ver cómo puedes pasar los días lo mejor posible dentro de lo que esté ocurriendo, si es en casa, si es en amistades, donde sea, ¿no? Pero que identificar no va de la mano con la culpabilidad, ni el remordimiento, ni el machaque, sino para poder ayudarte a, cuando tú conoces todo, puedes hacer algo. Si no conoces las cosas, ¿cómo vas a cambiar los patrones que llevas teniendo toda tu vida? Claro. Pero que en ningún momento se está... Sí, claro, en ningún momento estamos culpabilizando. No, ni mucho menos. Pero bueno, que es algo que a mí, tú sabes, que a mí siempre me gusta dejar claro. Aquí y en terapia, quiero decir, que yo soy así en todos los ámbitos. Porque creo que sí se da. Claro. Porque además las características de las personas autoexigentes, perfeccionistas, de indefensión aprendida con síndrome del impostor es exactamente el culpabilizarse y responsabilizarse de todo lo que pasa. Claro. Como yo puedo arreglarlo. Claro. En el caso de los y encima no lo estoy haciendo. Es que todo esto es culpa mía y mi cerebro. Mi mente me está puteando, vaya tela. Porque una de las respuestas que suele pasar es el enfado. Sí. Es en plan, joder, ¿en serio? Es que ni eso se hace bien. O sea, yo escuchaba y yo le decía, digo, mira autoexigencia otra vez. Claro. ¿Sabes? Bueno, pues nada. Y nada, eso esperemos que os haya gustado, esperemos que hayáis explorado junto a nosotros estos conceptos y que sobre todo hayáis aprendido. Así que eso, ser conscientes, cuidaros mucho. Cuidaros mucho, por fin. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.